El sábado por la mañana encontré pintado en la fachada de mi casa, con spray rojo, un mensaje que decía: Paco, lo tuyo con Teresa no es tan secreto como crees. No tengo amigos que se llamen Paco. Y si lo tuviera, dudo que fuera tan idiota como para enrollarse con mi mujer y dejar pistas por el barrio. Pero ahí estaba la pintada, gigante, bajo la ventana de la cocina, bien visible para todo el vecindario. Como si fuera parte de una obra de teatro barata. Al principio pensé que era una broma de críos. Luego creí que era un error, que se habían confundido de casa. Pero cuanto más lo miraba, más me jodía por dentro. No por el mensaje. Por el nombre. Teresa. Mi mujer. Mi mujer, que justo esa mañana había salido temprano a hacer la compra y no había dejado ni la lista en la nevera. Ni un vuelvo pronto, ni un beso. Nada. Solo silencio, y ese maldito grafiti acusador frente a mi puerta. Cogí un cubo con agua y lejía y estuve una hora frotando como un imbécil. No se iba del todo. Pasaban vecinos y evitaban mirarme. Una señora mayor se detuvo y dijo: vaya con los adolescentes, no respetan ni a las familias. Le sonreí, mudo, con las manos llenas de espuma. Por dentro, algo empezó a arder. El resto del día transcurrió normal. O eso quise creer. Teresa volvió a casa a las 3, con una bolsa con pan, leche y 4 cosas. Ni una palabra sobre la pintada. Ni siquiera un ¿qué has hecho hoy? Solo me miró como si nada. Como si el mundo no se estuviera desmoronando bajo nuestros pies. No dije nada. No ese día. Pero empecé a mirar a mi alrededor con otros ojos. Empecé a pensar: ¿quién es Paco? ¿Por qué dejarían eso ahí? ¿Y si no era un error? Esa fue la primera grieta. Lo que vino después fue mucho peor. La noche del domingo, mientras cenábamos, le pregunté directamente si conocía a algún Paco. Ella estaba sirviendo más arroz en su plato, con ese gesto automático de quien no tiene interés real en la conversación, y ni siquiera levantó la mirada cuando respondió que no le sonaba ningún Paco. Le recordé la pintada del sábado. Me dijo que ya la había visto, que pensó que era cosa de críos, y que no me preocupara. Entonces sí levantó la vista, me miró un segundo y dijo: tú tampoco conoces a ninguna Teresa, ¿no? Ahí lo supe. No lo dijo como broma ni con ironía. Lo dijo como defensa. Rápida, torpe, culpable. Yo no tenía dudas desde entonces, solo faltaba atar los cabos. Ese fue el momento exacto en que pasé de confundido a enfadado. Teresa no es actriz. Cuando miente, pestañea más rápido y repite las mismas frases 2 veces. Y ahí lo hizo. Yo no conozco a ningún Paco, de verdad, no lo conozco. Yo no la presioné. Asentí, terminé de cenar y recogí los platos. Esa noche no dormí. No por dolor, sino porque ya estaba en modo espera, como cuando sabes que algo va a explotar y lo único que te importa es estar despierto para verlo todo. El lunes me tomé el día libre sin decirle nada. Fingí que me iba a trabajar como siempre. A las 8 salí con mi mochila, bajé al coche, arranqué, di la vuelta a la manzana, aparqué y me quedé dentro. Esperé. A las 8:45 vi salir a Teresa con el pelo recogido, vestida con vaqueros y una camisa que no usaba desde hacía tiempo, una que siempre decía que era incómoda para trabajar. No llevaba uniforme ni bolsa de trabajo. Solo el móvil en la mano y una sonrisa. La seguí sin que se diera cuenta. Caminó hasta la estación del tranvía. No cogió el tranvía. Esperó junto a un coche gris que apareció a los 5 minutos. Conductor de unos 50 años, barba, gafas de sol, un poco calvo. Se besaron. Con la naturalidad de quien ya lo ha hecho muchas veces.
Ella subió al coche sin mirar atrás. No había nervios, no había prisas. Solo costumbre. No seguí el coche. No necesitaba más. Me quedé ahí, mirando el tráfico pasar, mientras sentía que el aire dentro del coche se volvía más denso. Estuve media hora sin moverme. No pensé en venganza, ni siquiera en tristeza. Me sentía inútil. No por lo que había hecho ella, sino por haberme convertido en un hombre que necesitaba espiar para confirmar lo que ya sabía. Volví a casa y lo primero que hice fue sentarme en su escritorio. Revisé su ordenador. Nada. Todo limpio. Miré en los cajones, entre los papeles. Encontré una pequeña libreta con garabatos de listas de compras y frases sueltas. Entre ellas, una decía, Paco dice que deberíamos hacerlo el jueves. Ni fecha, ni más contexto, pero suficiente para hacerme cerrar el cuaderno y lanzarlo al suelo. Después entré en la habitación y me senté en la cama. No lloré. Me quedé ahí sin moverme hasta que fue la hora de ir a recoger al crío al colegio. Ella volvió a las 5, puntual. Con el moño más suelto, con restos de carmín, sin la bolsa del trabajo. Me preguntó si podía preparar la cena porque estaba muy cansada. Asentí. Preparé macarrones con atún, porque no podía pensar en nada más. Mientras comíamos, nuestro hijo habló de un partido del patio y de un dibujo que había hecho. Ella fingía escucharlo. Yo fingía no mirar. El silencio entre frase y frase pesaba más de lo normal. Esa noche, cuando se fue a duchar, abrí su bolso. No había cartas, ni notas, ni regalos. Solo un sobre arrugado con una receta médica. En la parte de atrás había un número de teléfono y una dirección. Calle Pintor Gisbert, número 22. No la conocía, pero me lo apunté. El martes, a la misma hora, hice lo mismo. Fingí irme a trabajar, aparqué, y esperé. Salió otra vez sin uniforme, esta vez con otra ropa, más informal. Mismo coche, mismo beso. Mismo teatro. Pero ese día sí lo seguí. 10 minutos después estaban entrando a un edificio viejo en la misma calle de la nota. El hombre tenía llaves. Ella entró como si fuera su casa. Me quedé en el coche, sin saber qué hacer. Si subir, si llamar, si gritarles desde la calle. No hice nada. Me senté, miré el reloj, y conté una hora exacta. Después salí, caminé hasta la puerta, tomé una foto al timbre con el nombre, Francisco J. Ortega. Volví al coche. Ya no era solo Paco. Tenía apellidos. Esa noche no hablé. Teresa tampoco. Me besó en la mejilla al entrar en casa, como si no hubiera pasado nada. Yo la dejé hacer, y me fui a duchar, no porque me sintiera sucio, sino porque necesitaba quedarme solo sin tener que dar explicaciones. La última imagen del día fue ella leyendo en el sofá, con el crío ya dormido, y el televisor encendido sin volumen. Me senté frente a ella, la miré durante 10 segundos. Ella me miró también, y preguntó, ¿todo bien? Asentí. Y por primera vez en años, no me creyó. Esperé hasta el jueves. No por cobardía, sino porque necesitaba organizar todo en mi cabeza. No quería montar un escándalo sin tener claro qué quería conseguir. No quería que se victimizara ni que saliera de esa conversación sintiéndose inocente o incomprendida. Quería que supiera que yo sabía. Que lo dijera con su propia boca, sin escapatoria. Así que ese día me levanté más temprano que ella, preparé café como siempre y lo dejé en la encimera. Cuando bajó, llevaba el mismo bolso de los otros días y una camiseta que yo le había regalado por nuestro 10º aniversario. Me fijé en cómo evitó mirarme directamente, como si sospechara que algo iba mal. Le dije que no iba a trabajar, que tenía reunión por videollamada, que me quedaba en casa.
Su reacción fue tan breve que fue sospechosa. Solo dijo vale y se fue al baño. A las 8:30, ya con su pelo arreglado y un poco de maquillaje, dijo que iba a comprar pan antes de ir al hospital, que pasaba primero por la panadería. Yo solo asentí y la vi salir. No dijo adiós, no me besó, no preguntó si quería algo. Cerró la puerta sin más. Esperé 15 minutos y salí. Conduje hasta la calle Penrose y aparqué enfrente. A los 2 minutos llegó el coche gris. Ella subió sin mirar atrás. Esta vez, no lo seguí. No me hacía falta. Subí las escaleras del edificio viejo con una seguridad que no me conocía. No toqué el timbre. Golpeé la puerta con los nudillos y esperé. Abrió un hombre de estatura media, pelo corto, algo desordenado, barba de varios días. Me miró sin decir nada. Yo tampoco hablé al principio. Solo le pregunté si se llamaba Francisco. Dijo que sí, sin titubear. Le dije que era el marido de Teresa. No reaccionó como esperaba. No se asustó. No cerró la puerta. Solo se apartó y dijo, pasa. La casa era pequeña, con muebles viejos, nada del otro mundo. No vi fotos, no vi indicios de que ella viviera allí, pero había una taza con lápiz labial fresco sobre la mesa. Me ofreció una silla. Me senté. Él también. Dijo que suponía que ya lo sabía todo. Le dije que no sabía nada porque ella no me había dicho nada. Preguntó si quería saber los detalles. Le dije que no. Que lo único que quería era que no la volviera a ver. Que borrara su número. Que no se acercara más a ella. Él respondió que no era tan sencillo. Que ella le había prometido cosas. Le pregunté si sabía que estaba casada. Me dijo que sí, desde el principio. Y que a ella no parecía importarle. Me levanté y le dije que si volvía a verla, iría al hospital y contaría todo. Que no me temblaría la mano. Él me miró con una mezcla de resignación y fastidio. Ella no es tan inocente como crees, dijo. Yo no creo nada, le respondí. Salí del edificio sin mirar atrás. Volví a casa a las 11. Me senté en el sofá y puse una serie cualquiera en la tele. No la vi. Solo esperaba. A la 1:45 se abrió la puerta. Teresa entró, dejó las llaves en la mesa y me miró. Se sorprendió de verme. Me preguntó si no tenía reunión. Le dije que la cancelaron. Me miró unos segundos, dejó su bolso en el perchero y fue a la cocina. Se sirvió agua, tragó, y volvió al salón. ¿Ha pasado algo? Sí. ¿Qué? Estuve en la calle Penrose esta mañana. No respondió. Solo se le tensó el gesto. Esperé. ¿Qué hacías allí? Preguntarte eso a ti sería más lógico. Guardó silencio. Yo seguí mirándola. El silencio se extendió tanto que se hizo incómodo hasta para mí. Finalmente habló. No quería que lo descubrieras así. ¿Y cómo querías que lo descubriera? No lo sé. No pensaba en eso. ¿Desde cuándo? Hace 3 meses. ¿Y por qué? Porque me sentía sola. Porque contigo ya no hablaba. Porque necesitaba algo distinto. ¿Y eso justifica todo? No. Pero lo explica. ¿Lo amas? No. Entonces, ¿qué mierda estás haciendo? No respondió. Bajó la mirada. Sus manos temblaban ligeramente. Pensé en dejarlo, pero cuando me di cuenta de que tú lo sabías, ya era tarde. ¿Pensaste en dejarlo porque me enteré o porque querías dejarlo de verdad? No lo sé. Quizás las dos cosas. La miré durante un buen rato. No quise gritarle. No quise romper nada.
Solo sentía una mezcla de decepción, rabia y algo parecido al desprecio. Me levanté, fui a nuestra habitación, abrí el armario y empecé a sacar mis cosas. Ella entró detrás de mí. ¿Qué haces? Me voy. ¿A dónde? A casa de mi hermano. No quiero seguir compartiendo techo con alguien que me miente mientras me besa en la frente. ¿Y el niño? Él no tiene por qué enterarse de esto aún. Pero no me pidas que actúe como si nada. No voy a hacerlo. Ella no dijo nada más. Me vio meter ropa en una bolsa, cerrar la cremallera, coger mi cartera y el móvil. No trató de detenerme. No lloró. Solo se apartó. Cuando pasé por su lado, me miró y dijo: ¿podremos hablar después? Sí. Pero no hoy. Y me fui. Cerré la puerta y bajé las escaleras sin prisa. No por dignidad, sino porque aún no sabía qué carajo iba a hacer con todo eso. Pasé la primera noche en el sofá de mi hermano sin pegar ojo. No por tristeza, sino porque mi cabeza no dejaba de hacer listas. Listas de cosas que le había dado, de momentos que ahora ya no significaban nada, de decisiones que tomé para sostener un matrimonio que ella tiró por la borda sin pestañear. Pero sobre todo, hacía listas de cosas que podía hacer ahora, sin tener que pedir permiso, sin tener que explicarle nada, sin tener que fingir que no sabía nada. Y en medio de esa rabia fría que se va asentando como una capa dura en el estómago, supe que no quería hablar más, ni escuchar sus razones, ni sentarme a tener una conversación de pareja. Lo que quería era que sintiera una mínima parte del ridículo, de la impotencia, del asco que sentí yo al verla subir al coche de otro. El viernes llamé a un amigo mío de la secundaria que ahora trabaja en administración de una clínica privada. Le pedí un favor. Le dije que necesitaba un informe médico falso, algo creíble, con papeles reales. Le dije que no preguntara. Me pidió un par de días. Luego fui a una imprenta del centro, donde imprimen cosas discretas sin hacer muchas preguntas. Mandé a hacer una serie de sobres con el membrete de una empresa ficticia y encargué que me diseñaran una carta formal donde se explicara que Teresa no había sido seleccionada para un puesto que ella había solicitado. Ese trabajo no existía, claro, pero la carta parecía oficial, con firma, sello y todo. Me aseguré de que el texto dijera claramente que no había sido elegida por tener una situación personal comprometida que afectaba a su imagen profesional. Al día siguiente fui al hospital y hablé con una enfermera conocida. Le conté que Teresa estaba teniendo una aventura con un hombre que también trabajaba allí. Le mostré fotos, impresas, de los dos entrando juntos al piso de él. No necesitaba que creyera todo, solo que sembrara la duda. En estos sitios las cosas se propagan rápido y se deforman solas. Lo único que tenía que hacer era dejar caer la bomba y apartarme. Después pasé por casa en una hora en que sabía que no estaba. Usé la copia de las llaves que aún no había devuelto y metí la carta del trabajo falsa entre las facturas. También dejé en la nevera un sobre cerrado con el nombre de Francisco y un texto muy breve: te devuelvo lo que es tuyo. Espero que te dé más de lo que me dio a mí. Dentro puse una copia de su cepillo de dientes, una muda interior que reconocí de una noche con él y una foto de nuestro hijo, con la frase: él no tiene la culpa de tu cobardía. Luego fui al colegio y pedí hablar con la tutora de mi hijo. Le dije que me iba a mudar de casa por motivos personales y que era importante que me llamaran directamente a mí si había algún problema con él. También pedí que dejaran de enviar comunicados a nuestro correo conjunto. No hizo falta explicar nada más. Me agradeció que me lo tomara en serio. La última parte fue más simple. Cambié mis datos bancarios de todas las cuentas conjuntas que podía manejar solo. Cerré la domiciliación de varios recibos de su parte y notifiqué a la compañía eléctrica que cualquier deuda futura ya no me correspondía. No hice nada ilegal.
Solo dejé claro que lo nuestro estaba acabado y que a partir de ese momento, cada uno con lo suyo. El lunes ella me escribió un mensaje: ¿podemos hablar esta semana? No me estás dejando ni entender lo que está pasando. No respondí. Me llamó 3 veces, luego dejó de insistir. Me imaginé su cara al ver las cartas, al leer el sobre en la nevera, al empezar a notar cómo su pequeño teatro empezaba a venirse abajo. No le quité nada material. No le grité. No fui violento. Pero desactivé pieza por pieza todo el escenario que había montado para vivir su doble vida sin consecuencias. Si iba a quedarse sola, no sería por castigo, sería por lógica. Porque nadie con un mínimo de dignidad se queda con alguien que actúa como ella actuó. Lo curioso es que, después de hacerlo todo, no sentí alivio. Ni satisfacción. Sentí lo mismo que uno siente después de limpiar una casa que no piensa volver a pisar: agotamiento, indiferencia, y una sensación vaga de haber perdido el tiempo en un sitio que no lo merecía. Me quedé mirando la ventana de la habitación de mi hermano, con las luces apagadas, sin saber si lo que había hecho era justo, cruel o simplemente inútil. Pero lo hice igual. No por ella. Por mí. Porque necesitaba hacer algo, lo que fuera, para dejar de ser el tipo que se sienta a esperar que lo traicionen otra vez. Volvimos a hablar el jueves, exactamente una semana después de que me fuera de casa. Fue ella quien me escribió de nuevo, esta vez con un mensaje más directo: necesito entender qué va a pasar con todo esto, ¿podemos vernos en persona? Le respondí que sí, que el sábado por la tarde podía pasar por el piso, que estaría solo. Quería tener esa conversación en el lugar donde todo había empezado a romperse, no en un bar, no en la casa de algún familiar, no en un sitio neutro. Quería sentarme en el salón de nuestra casa, en el sofá donde tantas veces fingimos que todo iba bien, y terminar lo que ella había empezado. Llegó puntual, vestida como si viniera de una entrevista de trabajo, con el pelo bien peinado y un bolso pequeño que casi nunca usaba. Cerró la puerta sin saludarme, dejó las llaves sobre la mesa y se quedó de pie, como si no supiera por dónde empezar. Yo ya estaba sentado. Le ofrecí una silla y se sentó con cierta rigidez, como si aún esperara que todo esto fuera una pesadilla temporal que terminaría con un perdón y una promesa. No esperaba que esto se descontrolara tan rápido, dijo. No se descontroló. Lo controlé yo. No me refiero a lo que tú hiciste. Me refiero a todo lo demás. La gente en el hospital empezó a mirarme distinto, alguien le contó algo al jefe. Mi madre recibió un sobre con una carta sin firmar y una foto mía entrando a casa de Francisco. No fui yo. Lo juro. Solo se lo conté a una persona, y no le pedí que hiciera nada. No me importa quién lo hizo. Solo quiero entender por qué sentiste la necesidad de humillarme. No te humillé. Solo dejé de protegerte. Hay una diferencia. Ella se quedó en silencio. Bajó la mirada. Se quitó los pendientes y los dejó sobre la mesa como si le pesaran. Luego respiró hondo y volvió a mirarme. No sé si estoy enamorada de él. No creo. Fue algo que empezó porque necesitaba sentirme viva otra vez. Tú y yo llevábamos años funcionando en automático. No lo justifico, pero es lo único que tengo para explicarlo. Y cuando viste que yo no reaccionaba, decidiste seguir hasta que me diera cuenta solo. Pensé que era una etapa. ¿Qué pasaría? ¿Qué me cansaría? ¿Y te cansaste? Me asusté. No es lo mismo. Lo sé. Pero es lo que pasó. Hubo una pausa. La tele estaba encendida sin volumen. Las cortinas estaban medio cerradas, y el salón tenía ese olor a casa habitada pero sin vida. Ella se frotó las manos. Yo crucé los brazos. ¿Qué quieres? Pregunté. Quiero saber si esto tiene arreglo.
No lo estoy pidiendo como favor. Solo quiero saber si existe una mínima posibilidad de empezar de cero. ¿Después de lo que hiciste? Sí. No. ¿Tan claro lo tienes? Más claro de lo que he tenido cualquier otra cosa en mi vida. Ella asintió, pero no parecía sorprendida. Se quedó mirando sus manos un rato largo antes de hablar de nuevo. No quiero perder al niño. No lo vas a perder. Pero las cosas no van a seguir como estaban. Vamos a tener que acordar cómo lo manejamos. Custodia, visitas, gastos. Todo eso. ¿Estás diciendo que ya has hablado con un abogado? Desde el lunes. ¿Y ni siquiera ibas a decírmelo? ¿Esperabas una nota en la nevera? Esperaba un mínimo de respeto. Para algo fuimos pareja tantos años. El respeto se rompió el día que decidiste subirte a ese coche. Ella apretó los labios y respiró por la nariz, como quien se contiene para no llorar. Pero no lloró. Solo me miró, con los ojos húmedos, y asintió de nuevo. ¿Quieres que me vaya ya? Quiero que entiendas que esto no es un castigo. Es una decisión. Lo entiendo. Y quiero que dejes de buscar culpables externos. Esto lo rompiste tú. Yo solo me cansé de hacer como que no lo veía. Ella se levantó despacio, cogió el bolso, guardó los pendientes y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo. No sé cómo llegamos a esto. Yo sí. Poco a poco. En silencio. Como todo lo que duele. No respondió. Cerró la puerta sin hacer ruido. Me quedé solo en el salón, con la televisión aún encendida, sin volumen. No sentí alivio, ni tristeza. Solo la certeza de que ya no había marcha atrás. Han pasado 3 semanas desde aquella última conversación. El piso ya no se siente como antes, aunque todos los muebles estén en su sitio y las luces sigan funcionando igual. El niño duerme en su habitación los fines de semana y el resto de los días vive con Teresa. Hemos acordado una custodia compartida que no se siente justa ni injusta, solo práctica. Él no sabe exactamente qué pasó. Solo que mamá y papá ya no viven juntos. Le dije que a veces los adultos toman caminos distintos para poder ser mejores padres. No entendió mucho, pero asintió, como hacen los niños cuando intuyen que una respuesta completa los heriría más que una mentira piadosa. Teresa tampoco ha insistido en volver a hablar. Aceptó los términos, firmó los papeles que le envié por el abogado y se mantuvo al margen. No me ha buscado para pedir otra oportunidad ni para discutir. Solo me envió un mensaje corto hace unos días que decía, gracias por no complicarlo más. No respondí. No había nada más que decir. La primera semana la pasé en silencio. No salí salvo para recoger al niño o para comprar lo justo. No respondí llamadas, no quedé con amigos, no me abrí con nadie. No por orgullo ni por vergüenza. Simplemente necesitaba entender qué significaba volver a empezar cuando no querías empezar nada nuevo. Me di cuenta de que lo que más me dolía no era la infidelidad en sí, sino la certeza de haber compartido años con alguien que no tuvo el valor de decirme que ya no me quería. Esa traición callada, esa forma cobarde de romper sin avisar, era lo que más me dolía. Poco a poco, empecé a retomar rutinas. Volví al trabajo, respondí correos, salí a tomar algo con mi hermano, me apunté al gimnasio cerca de casa, no por estética ni por salud, sino por tener una excusa para salir del piso. También empecé a llevar al niño al cine, a hacer planes que antes dejaba para su madre, a involucrarme más en sus tareas. No porque quisiera compensar nada, sino porque sentí que era el único vínculo sincero que me quedaba de toda esa etapa de mi vida. Hace unos días me encontré con Francisco en una cafetería del centro. Fue una coincidencia, y aunque él me vio, no se acercó. Me miró un segundo y luego bajó la vista, se levantó y se fue.
Me quedé ahí, con el café a medio terminar, y no sentí rabia ni satisfacción. Solo indiferencia. Esa fue la señal más clara de que estaba cerrando el ciclo. Que todo ese teatro que montaron ya no me afectaba. Que había dejado de importar. Una noche, ya tarde, el niño me preguntó si su madre y yo volveríamos a vivir juntos. Me quedé callado unos segundos antes de decirle la verdad más simple que se me ocurrió: no, porque cuando alguien rompe algo muchas veces, ya no se puede pegar. Él no dijo nada más. Se giró, se acomodó en la cama y se durmió. Y yo me quedé sentado en la silla de su habitación pensando en lo fácil que es arruinar lo que uno construye durante años cuando se deja de cuidar. No aprendí una lección mágica de todo esto. No me convertí en mejor persona ni encontré una versión nueva de mí mismo. Lo único que entendí fue que nadie está a salvo. Que por más que uno se esfuerce, escuche, perdone o aguante, si la otra persona decide desconectarse, no hay nada que lo detenga. Y que cuando pasa, hay que soltar, no por debilidad, sino porque seguir ahí solo te rompe más. No salí fortalecido, salí entero, que ya es bastante. He vuelto a dormir del tirón, aunque algunas noches me despierto pensando que escuché su voz en el pasillo. Luego recuerdo que ya no vive aquí y me doy la vuelta sin más. Los domingos cocino yo y pongo música, a veces hasta canto mientras lavo los platos. No es felicidad, pero es calma. Y eso me basta por ahora. No tengo planes de rehacer mi vida amorosa, ni de buscar algo para llenar el hueco. Quiero estar solo un tiempo, no para curarme, sino para acostumbrarme a no depender de nadie para sentir que mi vida tiene sentido. El otro día encontré en una caja una foto vieja de Teresa y yo en la playa, antes del niño, antes de todo. La miré unos segundos y la volví a guardar sin rabia. Solo era un recuerdo de una versión de nosotros que ya no existe. No la rompí, no la tiré. Solo la guardé. Porque también es parte de mi historia, aunque ahora duela verla. Y eso es todo. No hay giro final, ni redención, ni discurso motivador. Solo una historia que terminó porque uno de los dos dejó de luchar sin avisar. Ahora sigo con lo mío, tranquilo, sin prisa. Con la certeza de que estuve donde tenía que estar, di lo que tenía que dar, y cuando ya no quedaba nada, supe irme.